Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Y es de nuevo un gozo, un placer poderles recibir en nuestro devocional de miércoles. Por la gracia de Dios, poder compartir con ustedes de su palabra, alimentarnos de ella y, por supuesto, estar en plena comunión unos con otros, aunque la distancia, pero en espíritu, alabando al Señor, estudiando su palabra. Pues gracias de nuevo, sean ustedes bienvenidos y espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes estén gozando de sus bendiciones y también que estén ustedes, por supuesto, con salud para ustedes y toda su familia. Pues, hermanos, recuerden que el próximo sábado tendremos la reunión de jóvenes a las 4:30 de la tarde, va a ser por medio de Meet. Los jóvenes envían la liga y por supuesto nos conectamos. Y este sábado 7 de agosto, ya vamos a retomar la clase de adoración bíblica. Entonces va a ser este próximo sábado a las 6:30, cuarto para las 7 de la tarde noche del próximo sábado 7 de agosto. Vamos a retomar la clase de adoración bíblica, donde vamos a comenzar a tener este estudio, pero ahora sobre lo que nos enseña el Nuevo Testamento en cuanto a este tema, la adoración bíblica. Así que próximo sábado, jóvenes, 4:30 de la tarde, por medio de Zoom, espera la liga o pide la liga. Y el próximo sábado 7, que viene, a las 6:30, cuarto para las 7 de la tarde noche, retomamos nuestro curso de adoración bíblica, nuestro curso sabatino, ¿verdad? Y pues por supuesto por este canal de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México en YouTube. Entonces, también recuerden que el próximo domingo 8 de agosto a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio y ahora les toca a las familias cuyo primer apellido comience con la letra N, ¿sí? de N de niño, ¿verdad? Hasta la Z de zapato, con la letra N, te apellidas Núñez, te apellidas Ramírez, ¿verdad? Te apellidas Zapata, hasta de la N a la Z. Las familias cuyo apellido comiencen con estas letras de la N a la Z, nos vamos a ver el próximo domingo. También recuerden que esto es de manera voluntaria. Si tú por alguna razón prefieres venir a congregarte el próximo domingo, nos vemos al cuarto para las 11 para que te puedan asignar lugar, ¿verdad? Acuérdate de traer cubrebocas, caretas si es posible, o doble cubrebocas, y aquí pondremos gel sanitizante y todo lo demás. Y si por alguna razón tú prefieres estar acompañándonos desde casa, pues a las 11 en punto de la mañana estaremos transmitiendo en vivo este servicio dominical del próximo domingo. Así que estemos preparados. Gracias a Dios nos está bendiciendo de esta manera híbrida, ¿verdad? De presencial y otros en casa, y Dios nos está colmando de bendiciones. Así que de la N a la Z, apellidos que comienza familias cuyo apellido comienzan de la N a la Z, a las 11 de la mañana próximo domingo, lleguen cuarto para las 11 para asignar lugar, o si los que no les toca, por cuya letra no está en esta lista, de la N a la Z, o si tú prefieres ver o participar con nosotros desde casa, te esperamos en el canal de YouTube a las 11 de la mañana. Pues bueno, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a rogarle que Él nos dé dirección y discernimiento en cuanto a la enseñanza de esta tarde. Y pues vamos a orar. Allá en casa les voy a pedir, pues si están en familia, pues puestos de pie, oramos al Señor, o si está solo o sola, puestos de pie, o puesto de pie, oramos al Señor y ponemos este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haga las obras y las maravillas como tú, bendito Padre. Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y te rogamos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, arrepentidos y confesando nuestros pecados y faltas, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, tú nos perdonas y nos limpias de todos nuestros pecados e iniquidades. Y Señor eterno, gracias por tu fidelidad. Agradecemos también, Padre Celestial,
todo lo que has derramado en nosotros y nuestras familias en bendiciones, de tal manera que no nos hace falta nada. Bendices nuestra vida, la salud y también, Señor, provees de lo necesario. Agradecemos también, bendito Padre, que tú bendices, Padre Celestial, el trabajo, el oficio, la empresa, el comercio o cualquier otra actividad económica en la cual tú nos bendices, Padre Celestial, y provees para nuestras familias y también, Señor bendito, esa actividad económica en la cual nos permite ser fieles delante de ti y serte agradables por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por tu bondad y tu fidelidad y te pido que a todos nuestros hermanos, familiares y amigos que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, tú los bendigas, Señor, sobremanera. Padre Celestial, de una manera muy especial, te pido, Señor amado, por José Antonio Aguiar Cepeda, primo de mi esposa Alma, y le van a hacer unos estudios, Padre, en el cráneo debido a un accidente, una caída que tuvo, un fuerte golpe en la cabeza, Señor, que ya está trayendo consecuencias, por lo cual te pido por José Antonio Aguiar Cepeda, primo de mi esposa Alma, no solamente por su salud, sino también, Señor, que muestres tu fidelidad, Señor, y tu gracia, y también alumbre la luz del Evangelio, a él y a su familia, Señor. También, Padre, te pedimos por esa obra que algunos hermanos, Señor, que conocen nuestra hermana Marifélix, están teniendo en Oaxaca. Bendícelos, Señor, guárdales, Padre Celestial, dales gracia y haz que esta obra, Señor, si está de acuerdo a tu voluntad, crezca abundantemente, Señor. Pues gracias por la oportunidad que nos das de compartir, bendito Dios, este tiempo de devocional. Suminístranos con tu espíritu y tu palabra y haznos capaces, Señor, de ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, comenzamos el domingo con una serie de predicaciones que nos vamos a basar en el Sermón del Monte. Y hablábamos del reino de Dios o el reino de los cielos, que a final de cuentas hablamos de la misma situación. Pero hay un punto en el cual yo quisiera compartir con ustedes y algo que como cristianos tenemos que tener muy en cuenta, y es que el perdón y la misericordia, hermanos, son parte de vivir y, hermanos, expresar el reino de Dios en nuestras vidas. Así que el perdón y la misericordia son parte de vivir y expresar el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Dios nos llamó para salvación y vida eterna. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz en Jesucristo, y dentro de esto, hermanos, es manifestar el carácter de nuestro amado Redentor en cuanto a perdón y misericordia. El que ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios es aquel que experimenta también el reino de Dios ya en su vida, y nosotros debemos ser capaces de expresar el perdón y la misericordia de Dios porque sabemos ser dignos ciudadanos de ese reino. Así que quiero pedirles a todos ustedes que por favor busquen allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y los versículos que van a ser de nuestro estudio van a ser del versículo 23 al 35. Así que del versículo 23 al 35. Mateo 18, versículos 23 al 35. Y quiero pedirles que por favor y en casa nos acompañen y lo lean con nosotros. Dice así la Escritura: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que hermanos, este texto, esta pericopa de las Escrituras comienza: el reino de los cielos es semejante a esto. Así que vivir en el reino de los cielos, o ser ya partícipe del reino de los cielos por nuestra fe en Cristo Jesús, es haber experimentado el perdón y la misericordia de Dios, por lo cual nosotros somos capaces de mostrar a nuestro prójimo, a nuestro hermano o hermana, el perdón y la misericordia de Dios. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos, hermanos, en cuanto a este texto. Y en cuanto a este texto, conforme vamos avanzando, les voy a ir explicando algunas situaciones del contexto histórico para que podamos entender esta situación. Cuando dice el texto, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿verdad? Estamos hablando de un rey cuando quiere hacer cuentas con sus siervos, pensándolo en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces el rey con quienes hace cuentas es con los gobernadores, eran los gobernadores, los sátrapas, ¿verdad? Aquellas personas que eran puestas por el rey como administradores de una zona, de un lugar, ¿verdad? Entonces, esas zonas debían tributo al rey, ¿verdad? Entonces estas personas tendrían que administrar los tributos que esos pueblos tendrían que pagar al rey. Eran unos administradores o mayordomos, por eso quiere hacer cuentas con ellos, ¿no? Entonces, esto es un primer punto. Ese rey quería hacer cuentas con sus administradores o con sus mayordomos, y esos mayordomos o administradores, al parecer, se quedaban con parte de los tributos que esos pueblos pagaban y no lo reportaban al rey, de tal manera que iban teniendo o iban adquiriendo deuda con ese rey o con ese señor, hasta que llegó el momento. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todos daremos, hermanos, familiares y amigos, todos daremos cuentas al Señor como administradores de la gracia de Dios. Fuimos salvos por su gracia, por la fe que Dios nos dio en Cristo Jesús y por el sacrificio de Cristo. No tuvimos que pagar nada a nosotros. Así que nosotros la gracia de Dios la obtuvimos, tal como es el término gracia, de una manera gratuita, inmerecidamente. Pero Dios también nos ha dado a nosotros ser buenos administradores de la gracia, de su perdón y su misericordia. Y como administradores y ministros del Señor, es decir, todos los creyentes, no estoy hablando de un pastor, sino de todos los creyentes, como administradores y mayordomos de Dios, tenemos que ser buenos administradores de la gracia, de su gracia. Porque dice entonces, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero bueno, en este punto, hermanos, no debemos olvidar que todos los cristianos, todos los creyentes, somos administradores o mayordomos de la gracia de Dios. Dice así la Escritura. Dice el texto, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Así dice la Escritura, le debía 10,000 talentos. ¿Has alguna vez tratado de calcular, hermano, hermana, familiar, amigo o amiga que nos estás viendo? ¿Has alguna vez tratado de calcular cuánto es el monto del cual nos están hablando con 10,000 talentos? Déjame decirte, hermano, familiares, amigos o hermanas, un talento, hermanos, equivale a 21,600 gramos de plata. Otra vez, un talento equivale a 21,600 gramos de plata. El gramo de plata aquí en México, en la actualidad, el gramo de plata de 24 quilates vale 16 pesos con 30 centavos. Entonces, otra vez, un talento equivale a 21,600 gramos de plata. Un gramo de plata aquí en México actualmente, ¿verdad? Un gramo de plata de 24 quilates cuesta aproximadamente un gramo 16 pesos con 30 centavos. Así que si hacemos nosotros la cuenta, un talento, de acuerdo a lo que está el valor de la plata, entonces un talento lo multiplicamos por 352,000, un talento si lo multiplicamos por 21,600, si el gramo vale 16 pesos con 30 centavos, estos 16.30 los multiplicas por 21,600, entonces nos da un total de
352,080 pesos. Un solo talento, hoy en día, un talento de plata tendría el costo en pesos de 352,080 pesos. Dice el texto que a ese rey o a ese señor se le presentó un hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Si un talento hoy en día tiene el valor de 352,080 pesos, un talento, este hombre le debía 10,000 talentos. Traté de hacer la cuenta, hermanos, familiares y amigos, así que yo multipliqué 352,080 pesos por 10,000, entonces me salió 3,520,800 millones de pesos. Otra vez, 3,520,800 millones de pesos. Si nosotros nos vamos aquí, entonces ese hombre le debía, según a lo que nosotros podríamos entender, 3,520,800 millones de pesos al rey. Una cantidad impensable e impagable. Pero eso era lo que este hombre, hermanos, le debía a ese rey. Y cuando él se acercó a ese rey, él le pidió que por favor le perdonara la deuda, así dice el texto. El perdón, hermanos, y la misericordia son parte de los bienes de la gracia de Dios. Es un punto que debemos nosotros comenzar a comprender. El perdón y la misericordia, amados hermanos, son parte de los bienes de la gracia divina. Así que no nos pertenecen, esto es un don de Dios y tenemos que ser buenos administradores del perdón y la misericordia, o buenos mayordomos del perdón y la misericordia. Este hombre debía muchísimo dinero a su rey, a su señor, y era impagable. ¿Cuántos pecados y cuántas faltas le debemos o le debíamos tú y yo y le seguiremos debiendo al Señor, verdad? Y que Él nos ha perdonado bajo que fuimos comprados con la sangre de Cristo, que no se puede tasar. No se le puede dar un monto, es incalculable el valor de la sangre de Cristo. De ahí viene el término, la sangre preciosa no es de que es preciosa como alguien que le estamos diciendo bonito, sino de alta estima, de alto valor, ¿verdad? Entonces, la sangre preciosa de Cristo no se puede tasar. Nosotros fuimos comprados con su sangre y delante de Dios tenemos un costo muy alto, pues ese costo lo pagó el Señor Jesucristo por ti y por mí allá en la cruz del Calvario. Ese costo lo pagó el Señor ahí en la cruz del Calvario. Y ya que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y no suficiente Salvador, somos administradores o mayordomos de su gracia, y esto incluye el perdón y la misericordia. Tú y yo también en algún momento le debíamos en pecados y en faltas y ofensas a Dios, le debíamos tal vez un poco más de 10,000 talentos. Pero aún así fuimos perdonados. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, leyendo ya otras partes de la Escritura. Colosenses 3, versículo 3, dice la Escritura. Colosenses 3, 13, dice la Escritura. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, nos perdonó, así también vosotros hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo nos perdonó mediante la cruz. ¿Cómo es que Dios dice, así como Cristo nos perdonó a vosotros, así también hacerlo ustedes? Entonces, ¿cómo nos perdonó el Señor? Por medio de la cruz. ¿Cómo es que podemos nosotros perdonar la multitud o impagables faltas de nuestros enemigos o de aquellos que nos fallan y pecan contra nosotros? Mirando a la cruz de Cristo. Así como yo fui perdonado, yo debo ser capaz de perdonar. Así que, hermanos, nosotros tal vez le debemos, cada uno de nosotros le debemos un poco más de 10,000 talentos a nuestro Dios, pero por la sangre de Cristo fuimos comprados y entonces Él compró nuestra deuda y ya por Él fuimos perdonados. Así que, hermanos, todos daremos cuentas al Señor como administradores de la gracia, y esto incluye, amados hermanos, el perdón y la misericordia, ¿ok? Otro punto, hermanos, todos hemos experimentado el perdón de la incalculable multitud de nuestros pecados, ¿verdad? Si yo regreso aquí a Mateo, ahora voy a leer de los versículos 24 al 27. Dice Mateo 24 al 27. Perdón, Mateo 18, de los versículos 24 al 27, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía, si lo pensáramos en pesos? ¿Cuánto dijimos? 3,520,800 millones de pesos. Así
Así era la deuda. Dice, a este como no pudo pagar, el Señor ordenó venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. La única manera en que este hombre pudiera pagar tan altísimo valor en deuda, hermanos, era vendiéndole a él, a sus hijos y a su esposa, que tal vez solamente su peso en oro podría cubrir tanta deuda que él tenía con su Señor. Dice, pero entonces en el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Con simplemente habérselo pedido de corazón, este hombre a Dios, ¿verdad? Con solicitud Dios le perdonó la deuda. Todos hemos experimentado el perdón de la incalculable multitud de nuestros pecados. Puedes contar o calcular cuántos pecados has realizado, cuántos pecados estás o cuántos llegarás a hacer. Son incalculables. Pero sí te puedo decir esto, Cristo pagó por todos y cada uno de ellos y para Dios fue suficiente y con eso, con su sangre, Cristo saldó la deuda y la pagó en nuestro lugar delante de Dios. Cristo pagó necesariamente el rescate de nuestros pecados a nuestro Dios y fue a base de su sangre. Y de todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos experimentado ese perdón y hemos experimentado y seguimos hasta el día de hoy experimentando el perdón y la misericordia de Dios. Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Dice entonces el texto aquí que no pudo pagar y el Señor lo iba a vender y él lo rogó y encontró en los ojos de su Señor misericordia. Tú y yo hemos pecado, pero le rogamos al Señor y Él es misericordioso y bondadoso y un ser lleno de gracia, de tal manera que cuando tú y yo nos acercamos a Él a pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, nuestro Redentor siempre está presto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Las deudas u ofensas que el Señor nos ha perdonado son incalculables. Te aseguro y te vuelvo a preguntar, ¿has calculado, has contado cuántos pecados hiciste, cuántos estás haciendo y cuántos harás? No va a haber tiempo para que tú cuentes esos pecados, pero esos, todos y cada uno de ellos, Cristo los cargó en la cruz y por su sangre fuimos nosotros perdonados. Dios, amados hermanos, familiares y amigos, nos llama a cuentas eventualmente para salvar nuestras deudas o faltas. Dice aquí el texto en Mateo 18, 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Hermanos, Dios a final de cuentas está como buen administrador de su gracia, está observando qué tan buenos somos para nosotros administrar precisamente lo que Él nos ha dado y ha sido su gracia, su perdón y su misericordia. Y de eso Él nos va a pedir cuentas. ¿Cómo es que actuamos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo? Dios, hermanos, siempre está dispuesto a perdonar todas nuestras deudas, ¿verdad? Si confesamos arrepentidos. Dios está dispuesto a perdonar, hermanos, todas nuestras deudas si confesamos arrepentidos. Recuerdan ustedes que vamos a estudiar el Sermón del Monte. Yo creo que varios de ustedes ya han estudiado este texto. Pero si vamos a Mateo 6, versículo 12, dice el texto hablando de la enseñanza de lo que es el Padre Nuestro. Mateo 6, 12 dice el texto, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra manera de decirlo es perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, hermanos, las deudas y ofensas que el Señor nos ha perdonado son incalculables, pero además Dios nos llama, hermanos, a cuentas, ¿verdad? Eventualmente de si hemos nosotros perdonado las faltas o las deudas que nos hacen los demás. Siempre, pero también algo importante, hermanos, es que podemos observar, así como este siervo le rogó a su Señor que le perdonara tanto dinero impagable, también Dios es sumamente lleno de gracia y misericordioso, que está dispuesto a perdonar la multitud de nuestras deudas si confesamos arrepentidos nuestras faltas. No importa la multitud de ellas. A final de cuentas, si pedimos perdón arrepentidos, ¿verdad? Dios nos perdona
nuestras faltas. Colosenses 2:14 dice la escritura, vayan, acompáñenme a mí ahí a Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, bueno, es más, les voy a leer desde el 13. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados sin la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde se quedaron los pecados? En la cruz de Cristo. ¿Cuántas fueron? Las que hayan sido tus pecados, mis pecados. Cristo los llevó a la cruz, los cargó en su sangre, en su cuerpo y derramó su sangre, y a base de esto es que Dios nos ha perdonado cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Punto importante, Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados, siempre y cuando, hermanos, familiares y amigos, confesemos arrepentidos pidiendo perdón. Confesión, arrepentimiento, rogando el perdón de Dios, y Dios va a mostrar perdón y misericordia a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice el texto, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te la pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, delante de Dios, cualitativa y cuantitativamente, Dios perdonará todas nuestras faltas si confesamos arrepentidos. Otra vez, cualitativa y cuantitativamente, Dios perdonará cada una de nuestras faltas si nosotros confesamos y pedimos perdón arrepentidos. ¿Ok? Cuando digo cualitativa, quiere decir de una cuestión de moral. O sea que hayamos mentido, sea que hayamos caído, hermanos, en alguna tentación, en algún pecado muy severo o inmoralidad, el que sea, Dios es capaz de perdonarnos de cualquier falta, el que sea, el tipo de pecado que sea, Dios es capaz de perdonarnos, porque nos perdona no de acuerdo a lo que nosotros hicimos, sino de acuerdo a la obra redentora de Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Entonces, Dios nos perdona en la base de la obra redentora de Cristo, quien murió y resucitó. Dios no nos perdona de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho o dejamos de hacer, sino en la base del sacrificio de su Hijo, nuestro amado Señor y Redentor Jesucristo. Cualitativamente, el pecado que sea, por muy vergonzoso o terrible o por mínimo que sea, Dios nos perdona. Pero también cuantitativamente es cuantas veces hayamos pecado, Dios va a perdonar cada uno de nuestros pecados si lo confesamos arrepentidos, ¿verdad? Rogando el perdón de nuestro Señor. Y Dios va a actuar en misericordia y nos va a perdonar. Así que cualitativa y cuantitativamente Dios es capaz y poderoso de perdonar y limpiar todas nuestras faltas. Hermanos, todos debemos estar dispuestos a perdonar las deudas u ofensas de los demás. Todos. Si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo, si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo, entonces tú y yo hemos experimentado su perdón y su misericordia. Así que ya estamos capacitados por Él, por su Espíritu y su palabra, ¿verdad? Debido a su perdón, a que nosotros podamos perdonar, ¿verdad? Misericordiosamente las faltas de otras personas, ¿ok? Todos debemos estar dispuestos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos debemos estar dispuestos a perdonar las deudas o las ofensas de los demás. Dice el versículo 28 al 30 de Mateo 18, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Siervo infiel, un siervo malvado, ¿verdad? Entonces era lo que mostraba esta persona. ¿Qué podemos observar aquí, hermanos? Este siervo que le debía 10,000 talentos a Dios, que ya dijimos que aquí eran trillones de pesos, se encontró a un consiervo, a un coadministrador, a otro mayordomo de su señor, que ese le había pedido a este siervo, hermanos, dice aquí que le pidió 100 denarios. ¿Saben? Le explico esto. Un denario hoy en día tiene el valor de 40 pesos. Hoy día
un denario tendría el valor de 40 pesos. Si este hombre le prestó a su consiervo 100 denarios, quiere decir que a él se le debían 4,000 pesos. ¿Qué comparamos 4,000 pesos con 3 trillones de pesos que le debía ese hombre a su señor y que él no es capaz de poder perdonar 4,000 pesos? Pues estamos hablando simplemente del cambio de moneda y el cambio del lenguaje de la escritura a nuestro lenguaje. Simplemente eran 10,000 talentos y eran 100 denarios. A final de cuentas, la deuda de su consiervo no era en ningún punto y en ningún porcentaje comparable con lo que este hombre le debía a su rey, a su Dios, a su señor, y se le perdonó la deuda y no era capaz de perdonar ni siquiera, hermanos, esos, dice aquí que fueron 100 denarios de su consiervo. Por supuesto, eso provocó el celo de sus consiervos, pero también el enojo de su señor, y fue llevado al castigo. Nosotros, hermanos, entonces debemos ser capaces de perdonar todas nuestras ofensas. Tú y yo hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Debemos ser capaces de perdonar también a aquellos que nos ofenden. Quien se comporta inmisericordia con su prójimo está menospreciando la gracia y la misericordia de Dios. Si tú no puedes ser misericordioso con otra persona, tú estás rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Para que tú no rechaces la gracia y la misericordia de Dios, al no ser misericordioso con otros, al no perdonarles sus deudas o sus ofensas, acuérdate siempre de cuántos pecados has realizado y que no puedes contar, pero que sí Dios los tiene en su número y los clavó en la cruz de Cristo, y por medio de él tú y yo fuimos perdonados, ¿verdad? Al confesarle como Redentor. Siempre que tú veas que alguien te debe o te ha ofendido, para poderle perdonar, no mires no mires el tipo de pecado u ofensa o cuántos fueron los que te hicieron, sino mira la cruz de Cristo y acuérdate de cuántos pecados y miles de pecados fueron clavados en la cruz a causa tuya y a causa mía, pero aún así, al confesarlos en Cristo Jesús, fueron perdonados. Quien se comporta entonces de una manera inmisericordia con su prójimo está menospreciando la gracia y la misericordia de Dios. El que ha experimentado la gracia de Dios es capaz de perdonar, y el que ha experimentado el perdón de Dios es capaz de actuar en misericordia, así como nuestro Dios ha actuado en misericordia con nosotros. Nos ha bendecido con perdón sin merecerlo, por supuesto, ¿verdad? Él nos ha bendecido con su grande amor y su perdón. Otro punto, hermanos, la falta de perdón provoca la severa disciplina del Señor. Eso es lo que vemos nosotros en el texto. Dice Mateo 18 del 31 al 35, dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así que, hermanos, la falta de perdón provoca la severa disciplina de nuestro Dios y Redentor. ¿Sí? A Dios le aira, a Dios le enoja y a Dios le provoca el que nosotros, habiendo recibido perdón y misericordia, ¿verdad?, no seamos capaces de perdonar y ser misericordiosos con quienes nos ofenden. Un corazón altivo produce celo y vergüenza entre sus hermanos. Dice que aquí que lo vieron sus consiervos y molestos y tristes fueron y refirieron su actitud a ese rey al cual se le tenía una deuda muy grande. Entonces, hermanos, así de esa manera a ustedes y a mí nos debe causar celo y tristeza, ¿verdad?, el que algún hermano o hermana no sepa perdonar las ofensas de los demás, sabiendo que ha experimentado el perdón y la misericordia de Dios. La falta de perdón tiene que levantar nuestro celo del Señor y llevar a este hermano o esta hermana a enfrentarlo o a enfrentarla y hacerle ver que los muchos pecados le fueron perdonados y que él o ella también, si ha puesto su fe en Cristo genuinamente, debe ser capaz de perdonar la multitud de pecados como se le ha perdonado a él, a ella o a nosotros, ¿verdad? Quienes se muestran duros de corazón no piensen que Dios no le pedirá cuentas de sus actos.
Si alguien nos ha ofendido y nosotros no queremos perdonar, aún y a pesar de que esta persona nos ha mostrado su arrepentimiento, ha confesado su pecado y ha pedido perdón, y nosotros, fuera de ser movidos a misericordia y perdonar, nos portamos altivos, soberbios y arrogantes, no pensemos que esto se va a quedar sin paga. Dios mismo nos va a traer a cuentas y va a hacer que por medio de la disciplina o el castigo tengamos que pagar, hermanos, precisamente lo que produce un corazón soberbio y altivo y que falta de misericordia, a causa de que no queremos perdonar. Así que, hermanos, vivir en el reino de Dios o bajo el reino de Dios, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, también, hermanos, es expresar el perdón y la misericordia de Dios. Quienes hemos experimentado el perdón y la misericordia de Dios, ya estamos gozando del reino de los cielos. Y quienes estamos gozando del reino de los cielos tenemos que ser capaces de manifestar y expresar el perdón y la misericordia de Dios. Todos, recordemos, todos somos administradores de la gracia de Dios. Y esos bienes de Dios, entre esos bienes de Dios se incluye, recordemos, el perdón y la misericordia. Debemos dar buenas cuentas a Dios con esa actitud. Todos, hermanos, hemos experimentado el perdón de la multitud de nuestros pecados. Cada que nos falten o nos ofendan, ¿verdad, hermanos? O pequen contra nosotros, para poder perdonar y entregar misericordia, simplemente miremos a la cruz de Cristo y hemos de recordar y preguntarnos cuántos pecados y faltas y deudas tenemos nosotros contra Dios, y nos daremos cuenta que nuestras faltas son más altas y numerosas, ¿verdad?, que lo que realmente nos estén haciendo a cada uno de nosotros. Todos debemos estar dispuestos a perdonar nuestras deudas a los demás, sus deudas y sus pecados. Otra vez, si tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios, debemos ser capaces de manifestar la gracia de Dios por medio del perdón y la misericordia. Recuerda, si tú te vuelves en un corazón endurecido, a pesar de ya estar experimentando el perdón y la gracia de Dios en cuanto a tus pecados, si se endurece tu corazón, si te vuelves soberbio y altivo o altiva y no quieres perdonar, no te equivoques, no creas que no va a haber entonces el momento en que Dios te pida cuentas, y entonces no podrás dejar de padecer su castigo o su disciplina hasta que no pagues el último cuadrante. Es mejor siempre demostrar y siempre exhibir que nosotros estamos experimentando la gracia y la misericordia de Dios por medio del perdón, y con eso también nosotros ser perdonadores y misericordiosos, así como Dios lo ha sido con nosotros. ¿Estás seguro o segura de que ya te estás gozando del reino de los cielos? Si estás seguro o segura, anímate. Tienes la capacidad de perdonar misericordiosamente. Si no tienes la capacidad de perdonar misericordiosamente, entonces acércate a Cristo, entregas tu corazón verdaderamente a Él para que puedas entrar y gozar de esas bendiciones y responsabilidades que tenemos todos los que hemos entrado al reino de los cielos, ¿verdad? Y entre esas responsabilidades que tenemos que administrar es el perdón y la misericordia. Bueno, hermanos, familiares y amigos, espero que esta enseñanza haya sido de edificación, un alimento sólido para su vida espiritual. Recuerden que nos vemos en las actividades del fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando y que Dios les colme de bendiciones. Hasta pronto.